Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica en esta mañana de sábado? De verdad es un placer que nos acompañe en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos y que tiene como objetivo poder educar a la población nacional y a quien nos escuche y a los que pertenecen a este hobby de acuarismo, ya sea de agua salada o de agua dulce, en prácticas correctas y responsables para asegurar la mejor calidad de vida a los seres marinos que tenemos en nuestros acuarios. De la misma forma también queremos compartir con ustedes esfuerzos que se hacen a nivel internacional y nacional para preservación de los recursos naturales, tanto en ríos como en nuestros océanos. Es un placer que nos acompañe, le damos el feliz año oficialmente del 2019 porque habíamos suspendido nuestros programas durante la transmisión de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, la Vuelta a Bicicleta a Costa Rica, y retomamos Acuariofilia Marina, así que agradeciéndole a usted en esta mañana de sábado, aquí muy bien acompañado por don Hernán Azofeifa, que se está tomando el cafecito conmigo acá en esta mañana y que le doy el feliz año oficialmente también a usted, don Hernán, esperando de que este 2019 sea muy grato, no solamente para los recursos naturales, sino también para nuestro programa de Acuariofilia Marina. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Igual un abrazo efusivo de feliz 2019 en esta mañana de sábado. Y también para todos los amigos y amigas que nos escuchan, ya sea desde su carro, de la casa, desde sus trabajos, un abrazo de parte de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que este 2019 sea un año de mucha salud para usted, de mucha paz, de mucho trabajo y por supuesto que crezcamos en el 2019 como acuaristas responsables. El planeta nos lo está exigiendo. Y ahora quería, en las notas rápidas del programa, Ricardo, hacer una referencia a un temita que traigo, pero bienvenidos a este programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro que venimos saliendo, Ricardo, de nuestro evento más importante del año, la Convención de Acuaristas Marinos de Costa Rica, que fue todo un éxito, pero ya hablaremos de eso luego de darle la bienvenida a nuestros invitados del programa del día de hoy. Así es, y agradeciéndole al creador por un año más en el cual podemos compartir con ustedes, la audiencia, este hobby tan maravilloso que tenemos como es el acuarismo marino o acuarismo de agua dulce, y acompañados de Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental. Queremos darle la bienvenida a dos invitados especiales que están compartiendo con nosotros en esta mañana también y que vienen a aportarnos en temas muy interesantes. Uno de ellos siendo José Pacheco. A José lo hemos invitado y agradecerle que esté con nosotros en esta mañana, José. No solamente un acuarista reconocido, sino un pionero, si se quiere llamar así, en la reproducción de peces marinos en cautiverio. Correcto. Nosotros cuando vamos a las grandes ferias, don Hernán, usted y yo tuvimos la oportunidad y algunos otros amigos del hobby de asistir a la conferencia de Norteamérica llamada Magna, allá en Las Vegas, cerca del mes de septiembre, más o menos estuvimos por allá y vimos muchos esfuerzos de las diferentes organizaciones en los Estados Unidos y más allá para conservación de los corales, para reproducción en cautiverio de corales con el fin de explotar menos los océanos y también de peces. Y vimos cómo este hobby se renueva y se va superando cada año, logrando reproducir especies que hace algunos años era completamente imposible y se ha logrado. Y José ha sido pues un baluarte en el campo nacional reproduciendo peces payasos como los famosos peces Nemo que conocemos en las películas y los Cardinal Bangaes, que son otro tipo de peces también que se reproducen. Así que José, darle los muy buenos días y agradecerle que esté con nosotros acá en Acuariofilia Marina en los 93.5 de Radio Monumental. Bueno, buenos días y gracias por la invitación y espero poder aportar en todo lo que conozco y toda mi experiencia y muchísimas gracias. También nos acompaña el día de hoy un compañero de la asociación. Nos acompaña en este micrófono de Radio Monumental Juan Carlos Sánchez, un acuarista que también tiene bastante tiempo de estar en estas lides
y tiene una pecera espectacular, Ricardo. Así A es. mí que me encantan las acroporas, pues yo creo que Juan Carlos también es un apasionado, pero además le vamos a aprovechar para que comparta su experiencia. Ahora que hablabas de esa trayectoria que tiene José Pacheco con la reproducción, voy a permitirme introducir una nota rápida, porque la veo muy consecuente con lo que hablabas, Ricardo, del esfuerzo que hace la acuariofilia en la reproducción de los organismos marinos. Recientemente salió una publicación donde una empresa privada que se llama Ultra Coral Australia, precisamente en Australia, lograba por segunda vez reproducir de forma sexual, por tanto, no por esquejes o por fragmentación, un coral torch oro, o sea, una variedad de coral que es la Ophilia glabrensis. Uno de mis preferidos, por Eso cierto. te iba a decir, que es uno de tus preferidos. Normalmente, para las personas que no conocen de tema de acuariofilia, imagínense que cuando hablamos de los corales, muchas veces los corales los podemos reproducir por fragmentación, como si estuviéramos podando una mata, cortamos un pedacito y lo trasplantamos y ahí vuelve a crecer una nueva colonia y así sucesivamente podemos fragmentarlo. Pero como animales que son los corales, también tienen la forma normal de ellos, que es la reproducción sexual. Y salvo cuando están en el arrecife y llega algún pez que los quiebra o está el ancla o una tormenta, pues hay fragmentación y eso también hace a que se reproduzcan los corales. Pero en este caso esta empresa de Australia logró reproducir de forma sexual esta variedad de coral. ¿Y qué es lo que me llama a mí la atención? Bueno, que estamos hablando de un momento donde la Gran Barrera de Arrecife pasa por una dificultad tremenda que la pone a las puertas de la desaparición, un recurso de la humanidad natural visible desde el espacio que lo hemos perdido paulatinamente, desgraciadamente por la acción del hombre. Y esto me lleva a recordar o hacer énfasis en la labor que tiene el acuarismo, precisamente en la recuperación o la regeneración o preservación de los organismos marinos, porque a través del know-how que se ha desarrollado en la industria de la acuariofilia marina, hoy día muchas especies de corales y de peces se pueden recuperar. Podemos garantizar que no van a desaparecer. Años atrás, tal vez me diría yo unos 10 años atrás, por ejemplo, los cardenales Bangay estuvieron a punto de desaparecer. Producto de que la industria de la acuariofilia comenzó a desarrollar las técnicas de reproducción, hoy día eso es un pez que no está en peligro de extinción en su hábitat natural. Y más, la industria de la acuariofilia básicamente lo que hoy hace es comercializar con especies de Bangay criadas en cautiverio. Y eso me permite introducir el gran trabajo que hace José Pacheco, porque no solo reproduce los famosos peces payasos que entraron también en una crisis cuando Disney comenzó a sacar las películas, sino también a reproducir el pez Bangay. Entonces hay un know-how que tiene José Pacheco que el día de mañana perfectamente se puede trasladar a las investigaciones que realizan el Parque Marino, que realiza el CIMAR, en la recuperación de los peces ornamentales de nuestras costas, que por falta de recursos económicos, de investigación y de ese know-how, ya hoy día no vemos caballitos como los veíamos antes, ya hoy día no vemos los sidomoros como los veíamos antes. Entonces, valga no solo para introducir la nota de que ya en Australia esta empresa privada logra reproducir estos corales, sino también reconocer el trabajo que ha venido haciendo José Pacheco con la reproducción de peces payasos y Bangay. Tal vez por ahí podemos entrar en el tema de fondo, que precisamente trata de eso, de la reproducción de los peces bajo la experiencia que tiene José. Y perdón, la descortesía, porque no le permitía a Juan Carlos saludar. Sí, muy buenos días a todos, a don Ricardo, don Hernán y José. Feliz año a todos y qué mejor manera de iniciar el año que conversando de lo que más nos gusta, arrecifes y peces de agua salada. Así es, gracias por estar con nosotros, Juan Carlos.
José, yo siempre me he preguntado cómo inicia alguien a reproducir peces. A mí por lo menos en mi pecera nunca se me ha reproducido ningún pez. Tengo una pareja de peces ocelares, payasos, nunca se han reproducido, pero ¿cómo fue el inicio? ¿Fue un accidente? ¿Lo habías planificado? ¿Empezó esa curiosidad de por qué sí en algunas entes internacionales se podía lograr, por qué aquí no? Contanos un poquito. Sí, exactamente. En realidad inició con una pareja que tenía en mi tanque principal. Ellas empezaron a hacer las primeras puestas y yo entré con la curiosidad de cómo se hacía, porque yo venía ya de reproducir peces de agua dulce. Entonces quise empezar a hacer pruebas, investigar un poco y de ahí, al final del tiempo, al pasar los años, lo logré, ¿verdad? Aquí hay un tema muy importante que no puedo brincármelo para poder contar mi experiencia, y fue lo difícil, digamos, en esa época de conseguir lo que eran los alimentos vivos, ¿verdad? Y la falta de cultura en cuanto a lo que fitoplancton y zooplancton se necesita, ¿verdad? Las cantidades y las especies en específico. Al final... Pero perdona el paréntesis, porque tal vez alguien de primera entrada piensa en fitoplancton y dice, Sí. pero ¿cuál es lo complicado de conseguirlo? Lo que no entendemos a veces es que dentro del fitoplancton hay muchas variedades. Sí, exactamente. Y esas variedades, por ejemplo, tienen diferentes concentraciones sí. de proteínas. La Exacto. isocrisis es una de las que tiene mayor proteína. Si mal no me acuerdo, anda por un 45%. Exacto. El Nanocloropsis anda por un 41%. Entonces, cuando estás hablando de la reproducción de peces y sobre todo de alevines, la existencia de esa proteína es fundamental para el éxito de la reproducción. Y te enfrentaste con un problema de que no había dónde conseguirla. Que no había, exactamente, no había, y tras de eso uno de la zona de Cartago, ¿verdad? Que no tiene costas cercanas ni nada, todavía más difícil, ¿verdad? Porque estuviera uno, no sé, como en Punta Arenas, ahí en el muelle, entonces hay posibilidades de conseguirlas de cierta forma e ir separando cepas, ¿verdad? Porque en el mar siempre están presentes. En este caso a mí me costó mucho y sí, el conseguir esas microalgas en específico, ¿verdad? Para el tipo de pez que yo quería reproducir, y todo eso fue toda una travesía, ¿verdad? Ahí... Pero José, empezó, no sé, yo me imagino que en algún momento en tu pecera normal observaste a los peces payasos poniendo huevos en algún momento. Sí, exactamente. Y entonces, la primera vez que vos observaste eso, que me parece que es un proceso maravilloso, lo que lo hemos visto en vivo o a través de video, ¿qué pasó con esos huevos? ¿Qué aprendiste ese primer momento y cómo evolucionó? Sí, yo inmediatamente, la primera puesta, anoté, empecé a leer, ¿verdad? Informarme. Sí vi que, digamos, el sacarlos dentro del mismo sistema donde están los papás o sea, las probabilidades son muy bajas, ¿verdad? Porque ellos se los comen, o los mismos movimientos de corrientes de agua dentro del tanque hacen que los mismos corales se los coman, o algún otro pez. O la misma pareja entra en temor de que otro pez se vaya a comer las puestas, entonces ellos mismos se las comen antes de correr el riesgo de que otro pez se alimente de ellos. Entonces, lo primero que hice fue empezar a separar, ¿verdad?, los huevos del tanque principal, y empezar a tratarlos en tanques por separado. Y en realidad fue, o sea, para mí fue como siempre ha sido lo mío, digamos, la reproducción tanto en agua dulce, y por eso fue que me entró esas ganas de intentar reproducir la parte marina también. Quitemos un mito. Normalmente, por la herencia de las películas de Disney, la gente piensa que para reproducir peces payasos hay que tener una anémona. Ah, sí, eso es totalmente falso. Sí se vuelve más fácil, ¿verdad? Siento yo, porque de cierta forma sí les da a los papás como más seguridad. Sí, a ellos en cuanto a da tranquilidad en su entorno, pero entorno, no la ocupas. No es indispensable, ¿no? Ok, sí. José, no sé, tal vez si nos puedas hablar un poquito sobre cuáles son las necesidades básicas para reproducir payasos o peces en general, digamos, como condiciones en el tanque, tipo de tanque, galonaje, características prácticamente de lo que ocupamos, digamos. Sí, digamos, para alguien que esté interesado en reproducción, en realidad los sistemas de reproducción son muy básicos, porque se utilizan, digamos, mucho lo que son filtros de esponja, tanques máximo 20 galones por pareja. En cuanto a la cría de larvas, digamos, se ocupan sistemas más pequeños, ¿verdad? Porque tienen que tener altas concentraciones de comida. Entonces yo digo que
En cuanto a manutención, digamos, de padrotes es muy sencillo, el sistema es bastante fácil, ¿verdad? Filtros comunes, digamos, a mano de todos, filtros de esponja, un son pequeño, vasijas o pedazos de PVC según la necesidad de cada pez. Y a partir de ahí ya, antes de querer empezar a reproducir, siento yo que el punto clave está en el tener interés de producir alimentos. O sea, para alguien que le interesa reproducir peces marinos, tiene que primero interesarse en reproducir microalgas y microfauna. Preocuparse por tener el plancton en general. Exactamente. Fito y zooplancton. Exactamente. Y en grandes cantidades, ¿verdad? Porque sí, es muy difícil, digamos, hablar de reproducción de payasos teniendo contenedores pequeños de fitoplancton y zooplancton, porque uno va a ocupar grandes cantidades. En las primeras semanas comen mucho. En el caso del cardenal Bangay sí es más sencillo, porque en el caso de los payasos el pez nace como en su estado larvario, o sea, no es un alevín completado, entonces le cuesta mucho nadar y buscar comida. En el caso del Bangay, ya cuando el macho, digamos, deja de incubar los huevos, los libera de la boca. Sí. Para las personas que no conocen, contanos esa faceta, porque es muy interesante. Sí, digamos, en el caso de los Bangays es completamente diferente y inició igual, de la misma forma. Yo tenía una pareja en mi tanque principal, una pareja que no la compré, digamos, con ese fin, sino se dio sola. Vi, digamos, que la hembra ya se le abultó un poquito el abdomen y ya el macho andaba detrás de ella, entonces me empecé a informar y vi que en el caso de los Bangays el macho es el que incuba los huevos en la boca. ¿Cuánto tiempo tiene los peces en la boca el macho? Aproximadamente unos 22 días. ¿Y cuántas peces puede tener ahí? ¿Cuántos pececitos? Digamos, de las camadas que yo obtuve en su momento, la más grande fueron como 38, 40 pececitos, ¿ya? Que de hecho la primera vez fue muy curioso porque yo me asusté porque vi que el macho no me comió como durante 22 días. Esa pregunta te iba a hacer, mientras mantiene los huevos o los peces en la boca, no come, no se alimenta. Exactamente, él no come, sí. Mucha gente me ha hecho esa consulta, ahora que es importante recalcarla porque los Bangays en otros tanques hay gente que no ponen o no han tenido esa experiencia. Sí vale recalcar, o sea, los peces tienen que estar muy bien alimentados. Claro, y ojalá con alimento vivo, porque el macho va a entrar en una etapa de 22 días en los que él no se puede alimentar. Entonces, normalmente si el macho no está bien alimentado, él en el momento que él toma los huevos de la hembra y los inserta en la boca, se los va a comer inmediatamente. Hablemos tal vez ahora un poquito del caso de los payasos, de lo que es el temperamento, la sociabilidad de estos peces, José. En la película se ven muy dulces. Sí, exacto. Sí. A ver, muchas veces las personas quieren ver ese acuario cargado de variedades de payasos. Entonces, sí, Clarky, claro, que los Heraris, que no sé, el tomate, etc. Y póngale usted ahí todas las variedades, ¿verdad? Sí, ahora con tanto payaso diseñador y que exacto, todo el mundo quiere uno de cada tipo. Contanos esa parte, es decir, tal vez yo los adquiero pequeñitos. Uh-huh. ¿Y qué puede suceder dentro de 2 años? ¿Qué sucede también con esa transformación de la hembra dominante, de si no hay macho? Contemos un poquito esa parte que creo que es muy interesante porque la naturaleza es sumamente sabia. Sí, claro. Bueno, yo, digamos, a mi experiencia, no he logrado combinar payasos adultos, digamos, ya en proceso reproductivo. En tanques de 200 galones no he podido tener 2 parejas. Entonces ellas son sumamente territoriales. Es un tamaño bastante considerable, muy por encima del promedio del tamaño de los acuarios en Costa Rica. Claro, sí, claro, y aparte que yo creo que si uno se pone a leer un poco en internet, hablan como de 50 galones por pareja adulta, pero no necesariamente, o sea, yo siento que esa referencia se hace como a que es lo mínimo que uno debería tener una pareja adulta en 50 galones, pero no el hecho que uno tenga 100 puede tener 2 o 150 puede tener 3. Sí, de hecho recuerdo algunos mitos, don Bernardo, yo no sé si usted se acuerda, o Juan Carlos también, que decían que en tanques grandes, como 200 galones, las parejas se iban a repartir el territorio. Entonces una pareja se tiraba de un lado y la otra pareja se tira del otro, pero sabemos que eso no es cierto y lo vemos en los comportamientos cuando tenés races de la misma especie, antes de la misma especie, van a enfrentarse unos con otros. Exactamente, sí. Sí, yo a nadie le recomendaría, ¿verdad?, tener... O sea, yo sé que está de moda y hay tantos diseños, tantos tipos que todo el mundo quiere tener varios en un mismo tanque, pero sí
sí tienen que tomar en consideración que después de los 2 años puede que ya empiecen a tener problemas y vayan a tener que empezar a separar. Sí, los que perfectamente se llevaban bien, 2 hermanillos que uno veía que Claro. se llevaban, se agarraban de las colas y de las aletas, iban ahí caminando juntitos, 2 años después puede ser un pleito gigante. Exactamente. Y también tomar en cuenta que los peces, aunque ellos duerman juntos y anden juntos, como dice don Hernán, no quiere decir que son una pareja, ¿verdad? Ellos pueden tener comportamiento de pareja y al llegar la hembra en el momento de reproducción, ella puede empezar a pelear con el que siempre anduvo y escoger otro. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que no el hecho de que ellos se mantengan durante 2 años juntos no quiere decir que van a llegar a poner o que son una pareja establecida. En peces adultos, para hacerla más fácil, ¿cómo distinguir el macho de la hembra? En peces payaso muy sencillo, ¿verdad? Porque la hembra sí es muchísimo más grande que el macho, ¿verdad? Y tenemos la gran ventaja que si se compran pequeños, los peces payaso todos nacen macho por default, y después conforme uno va creciendo y haciéndose dominante va a cambiar de sexo a ser femenino, pero va a llegar a ser la hembra y no va a poder, digamos, retornar a ser macho, ¿verdad? Que eso es importante. Ya una hembra por ser hembra no hay manera. Entonces lo normal, lo que yo siempre recomiendo es, si por X razón uno perdiera el más pequeño, siempre es introducir un pez pequeño, ¿verdad? Nunca introducirle uno del mismo tamaño, porque eso le llega a generar problemas a la hembra que ya estaba establecida. O sea que con lo que nos estás diciendo podría ser más agresiva una hembra que un macho. Ah, sí, completamente. Completamente. De hecho, en épocas de reproducción, ya cuando ellos están en reproducción, el macho difícilmente sale del nido. De hecho, uno ve a la hembra siempre es la que anda buscando comida por toda la pecera. Entonces, ¿quién acompañó a Nemo? Esa es no, en realidad Nemo está, Pixar en esa película es súper apegada a la realidad, porque uno dice, el macho es el que se hace cargo de los huevos, y en el caso de Nemo, el papá pasa con él y todo, y entonces la mamá en realidad es la que siempre anda afuera como buscando a ver dónde está la comida, quién la va a comer y todo, y sí es muy apegada. La pregunta está en que si de tanto andar el papá con el hijo, si el papá sí va a ser hembra. Ah, eso sí. Exactamente. En ese caso sí, ¿verdad? Ya para Nemo 2, Marlene debería haber sido la mamá. Sí. José, vamos a ver, aquí nosotros promovemos mucho la sostenibilidad, el evitar o el minimizar el impacto a los océanos a través de prácticas responsables, pero para una persona como usted que se dedica a reproducir payasos y con todo lo que tiene que ver con ese mantenimiento, ya sea obtener los alimentos, tener las peceras, múltiples peceras, es negocio hacer este tipo de prácticas. Lo digo porque siempre hay un choque entre la parte de conservación y ayuda y la parte de hacer negocio con este tipo de actividades. Nosotros en Camco, y retomando un poco el tema también de Camco, don Hernán, José y Juan Carlos, y amigos que nos escuchan, nosotros pudimos haber empezado a notar este año principalmente un porcentaje mayor comparado a otros años de corales que provenían de acuacultura. Ya creo que nosotros en el medio nacional estamos cobrando una conciencia mayor, como lo vimos en Magna este año también. No es que ya todos los corales que se obtienen en el país o que se tienen acceso en el país vienen importados de algún otro lado, sino que ya estamos tomando un poco más de conciencia, pero la pregunta ¿es sostenible en el largo plazo? ¿Qué pensás vos? Si es sostenible, bueno, primero si es rentable, o sea, como negocio lo veo difícil, ¿verdad? Porque la competencia en precio, digamos, y la manera en que se trabaja industrial en otros países, obviamente uno en un ámbito como más artesanal, más pequeño, deja de ser rentable. Eso primero, sí siento que hay gran conciencia, ¿verdad? Porque las veces que he tenido camadas de peces, la gente, digamos, los mismos acuaristas me han ayudado mucho, ¿verdad? O sea, los del gremio como tal me han apoyado mucho y he logrado vender lo que he producido. Pero sí lo veo difícil, digamos, a la hora de competir. Pero vos tenés una dosis gigantesca de pasión, porque realmente el esfuerzo que involucra esas camadas que vos sacás, realmente si uno las tuviera que cuantificar económicamente, el precio sería muchísimo mayor. Solo el proceso de mantener fitoplancton y zooplancton te debe de quitar
un buen tiempo. Sí, y exactamente. luego el estar alimentando alevines de forma permanente, prácticamente así, no es como nosotros como acuaristas de que podemos poner ahí un alimentador automático y uno le dice, échele comida al pez en la mañana y en la noche. El caso de la reproducción que vos tenés, ya es otra cosa, te demanda casi que un tiempo completo. Sí, exacto. Y eso es muy importante, ¿verdad? El costo como tal, porque para uno, posiblemente, si yo me pongo a sacar los gastos que obtengo y la ganancia, digamos, con el precio de venta, posiblemente ni siquiera esté ganando, ¿verdad? Porque el costo para uno conseguir alimentos vivos y todo es más alto de lo que podría ser en otro país. Entonces sí siento yo que es más por pasión que por negocio, ¿no? Eso sí. José, y viéndolo desde el punto de vista como negocio, para nadie es un secreto que Costa Rica, el mercado de acuariofilia es sumamente pequeño. ¿No has pensado en algún momento exportar peces a otros países donde no tengan esa disponibilidad? Sí, la mira, digamos, del proyecto a largo plazo siempre ha sido esa, ¿verdad? Empecé de una manera artesanal con el apoyo de muchas personas, digamos, del gremio, y ahora, o sea, la meta que tengo es a finales de este año ya poder producir cantidades más grandes para poder exportar a países vecinos, ¿verdad? Ya sea Nicaragua, Panamá, que dependen mucho de nuestro mercado o del mercado norteamericano. José, una pregunta desde el punto de vista tal vez un poco más científico. Si usted compara un pez reproducido en cautiverio como el que vos lográs y un pez que viene del mar, pues a primera vista uno podría decir, el pez reproducido en cautiverio viene libre de enfermedades que podrían presentarse en el mar más comúnmente, pero es muy relativo dependiendo de la calidad del agua, donde se esté reproduciendo, de los equipos, etcétera. Pero a la persona que adquiere un pez reproducido en cautiverio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que podría tener versus recibirlo directamente de una importación del océano? Sí, digamos en el caso de mis peces, ¿verdad? Porque no puedo hablar de otros sistemas porque no sé cómo funcionarán, no sé qué características tienen. En el caso de los míos, sí he tenido, digamos, muchos buenos comentarios por el hecho de que ellos van muy aclimatados en calidades de agua. Digamos, son peces que yo he reproducido de manera muy natural, con sistemas, digamos, a base de mangle, con oscilaciones de temperaturas muy altas, ¿verdad? Porque yo soy de la zona de Cartago, entonces me es muy difícil controlar, digamos, que el día está muy caliente y que la noche es muy fría. Yo no logro mantener una temperatura estándar ahí estable. Entonces son peces muy fuertes en esas cosas. Luego me han comentado, pero yo no puedo decir que es parte de mis peces, ¿verdad? No sé si será el comportamiento de ellos cuando son tan pequeñitos, es que logran hacer simbiosis muy rápido, ¿verdad? Eso sí, todo el mundo me ha dicho, como los peces que usted reproduce, apenas los eche al acuario, hacen simbiosis con un hongo, hacen simbiosis con una senia o se esconden en un frog spawn. Y yo digo, eso no sé si es normal de ellos estando tan pequeñitos, porque para ser honesto, eso es otra. Yo nunca he logrado llegar a tener peces de tamaño de venta de acuario, ¿verdad? Los que yo normalmente he comercializado dentro del país son peces que si acaso llegan al centímetro, ¿verdad? Eso lo hago así también por lo que hablábamos del costo, ¿verdad? Que para mí no es rentable llegar a un pez a un tamaño tan grande, donde yo llego a venderlo a un mercado nacional, digamos, a un acuario, y me piden el precio que compran en Estados Unidos, ¿verdad? Que eso para mí es imposible, yo no puedo competir contra un precio como Pero ese. siento que ibas ahí apuntando cosas interesantes, y para mí son muy válidas. Por ejemplo, el pez que se trae fuera del país, aunque digamos venga acuacultivado, no deja de venir por un proceso de un tremendo estrés. Claro. Es decir, ya desde que lo meten en una caja, lo separan, tiene que viajar con acumulaciones que se puedan estar haciendo en la bolsa, Claro. de amoníaco, de cambios de pH por el mismo CO2 que se va a liberar y le va a bajar el pH. Entonces, ya ahí de entrada tenés todo un problema de quitarle al pez algo que le daba comodidad. En el caso tuyo no pasan por esa situación. Sí. Luego en los criaderos que ellos tienen, probablemente hay mayores niveles de agresividad porque son cantidades industriales. El tuyo es un trabajo más artesanal. Claro. Entonces los peces les estás dando, precisamente por lo que vos decías, que era más un tema de pasión que de negocio, una dosis de cariño y de cuido que difícilmente lo vamos a encontrar en otro productor, ¿verdad? Exactamente. El pez va a venir
precisamente por ese detalle de trabajo que tenés, con un sistema inmunológico muchísimo más robusto porque le has estado dando mucho alimento vivo, te has preocupado por la calidad de la alimentación. Entonces, a la hora de yo introducir ese pez a mi acuario, no tiene con esas limitaciones que sí le estoy viendo a esos que son importados, ni qué decir los que son capturados en mar abierto, que ya sí van a todavía sufrir más que los otros. Entonces, me parece muy sensato de que tengamos un menor problema a la hora de introducirlos al acuario. Peces acostumbrados a variaciones, peces acostumbrados a una alimentación más cercana a lo que uno puede conseguir en Costa Rica. En otros países pues tienen mayor acceso a otras fuentes de alimentación. Claro, y un punto importante también es que en industrias grandes como Norteamérica, digamos, a la hora de producir son sistemas muy controlados, ¿verdad? Equipos muy caros, digamos, no sé, podemos hablar de ozono y un montón de características del agua que aquí normalmente en un acuario de casa no se ven. Entonces, mis peces tienen esa gran ventaja, ¿verdad? Yo no trabajo con cobre, no trabajo nada fuera de lo normal, digamos, y no tengo equipo, digamos, ellos no necesitan de equipo caro, digamos, en el estado que yo los vendo, ¿verdad? Es más fácil que un pez se acostumbre a tener un skimmer muy caro a no tenerlo, digamos, a tenerlo y pasarlo. Yo lo miro exactamente así, pero a mí es como los niños. Yo digo que tiene que marcar la diferencia. Si vos tenés un niño y lo metes en una burbuja, claro, sacás ese niño al primer aguacero y es una gripe gigantesca la que le va a dar. Si vos tenés un chiquito que pasa jugando en el barro, que pasa mojándose cada rato, su sistema inmunológico mejora sustancialmente, y creo que eso es el tema de lo que vos estás apuntando. Sistemas industriales que usan ozono, que usan UV, lo que hacen es que ese pez no esté enfrentando una problemática que puede encontrar en un acuario regular. Exactamente, y que yo digo que ahí es donde están las grandes tasas de mortalidad a la hora que nosotros recibimos peces en realidad. Muy bien, hoy estamos hablando acerca de la reproducción de peces marinos acá en Acuariofilia Marina, los 93.5 de Radio Monumental. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Está usted en sintonía de Radio Monumental en el programa Acuariofilia Marina de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. En este día, esta mañana de sábado, conversando con don José Pacheco sobre su experiencia en la reproducción de peces ornamentales marinos. Pues no, se dice fácil, pero tremenda cosa. Ahí implica un conocimiento grande que es de reconocer. Terminamos antes de irnos al corte comercial, José, con el tema de los payasos. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de esa experiencia con el Bangay? Sí, bueno, buenos días de nuevo. El cardenal Bangay para mí es un pez ideal para si alguien quiere iniciar, ¿verdad?, en la reproducción, por el proceso que lleva, ¿verdad?, que el mismo macho, como comentábamos ahora, se encarga de incubar a las crías. Es un pez que se le es más fácil, digamos, al aficionado alimentar, porque desde que el macho los libera ya tiene un tamaño más grande, come artemia, que es más fácil de conseguir en el mercado nacional, ¿verdad? Ya nos olvidamos de lo que son microalgas y rotíferos y todo lo que es zooplancton, y ya en ese punto el aficionado, digamos, puede tener mejor tasa de éxito, ¿verdad?, y menos frustración que la que podría tener con payasos o algún otro pez, ¿verdad? José, vos dijiste ahora de que el padre mantiene los peces en la boca por cerca de 22 días, tiempo en el cual no se alimenta. Pero una vez que libera los peces, ya esos peces se alimentan de artemia. Esos peces sí, ya se alimentan de artemia. Es muy interesante, ¿verdad?, porque ellos, desde que el macho los expulsa, ¿verdad?, o uno puede tomar al macho y ayudarlo a que los expulse para encerrarlos, digamos, en un cubículo aparte o demás, porque en el momento que los expulsa, igualmente para los papás ya dejan de ser hijos y
y empiezan a hacer presas, ¿verdad? Entonces ellos tienden a cubrirse en erizos de mar o cerca de los tentáculos de anémona para protegerse hasta de los mismos padres. Entonces uno sí tiene que estar preparado o para darles refugio o para tomar el macho antes de que los expulse y lograr separarlos, digamos, del tanque principal. Y sí, ya ellos apenas el macho los expulsa o uno le ayuda a expulsarlos, ya ellos comen artemia recién eclosionada, eso sí, ¿verdad? Es importante recalcar que sí tiene que ser artemia recién eclosionada y no la artemia adulta que uno normalmente ve en el mercado. Uh-huh. Hablábamos del temperamento del payaso. ¿Cómo es el temperamento del Bangay? El Bangay sí es mucho más llevadero, es un pez de cardumen. Ellos no tienden, digamos, a pelear tanto entre sus ejemplares de la misma especie, pero a la hora de reproducción la pareja reproductora sí se separa del grupo y se mantiene completamente aparte, más el macho, que es el que lleva las crías en la boca, y hasta el momento que ya los libera él se vuelve a reagrupar, pero es un pez más llevadero y más fácil, digamos, en cuanto a mantenerlos en grupo. Dos peces o dos especies de peces que podríamos recomendar para personas que quieran iniciar con la acuariofilia marina. Para mí, si no es para reproducción o... No, en general para tener en un acuario. Para mí el pez payaso es uno de los mejores porque es un pez fuerte, ¿verdad? Padece de ciertas enfermedades complicadas, pero siento yo que es un pez que tiene un rango, digamos, de parámetros muy amplio. Es un pez muy agresivo, entonces no se va a dejar intimidar por otros peces. El Bangay es un pez que, a pesar de que es muy accesible en precio y la reproducción es muy fácil, yo no lo recomiendo porque es un pez que depende mucho del alimento vivo, ¿verdad? Es muy común de hecho es muy que, activo en la noche por lo mismo. Y es muy común oír gente decir es que mi Bangay no come alimento seco o solo congelado. Entonces yo recomendaría mejor el pez payaso y no sé, tal vez ustedes tienen más experiencia en algún otro tipo que no sea payaso, pero... José, una pregunta con respecto a la reproducción, devolviéndonos un poquito. ¿El cardenal Bangay se puede reproducir, digamos, varias parejas en un mismo sistema o es igual que un pez payaso que hay que tenerlos separados? Eso sí, ya no sabría decirte porque he tenido una única pareja, compré en su momento 6 ejemplares, se me murieron 4 por el desconocimiento, que no sabía cómo alimentarlos. Entonces en ese tiempo tuve muchas pérdidas, ¿verdad? Esos 4 y me quedaron solo la pareja que tengo ahorita. No sé si se podrán reproducir varias parejas en un mismo sistema o hay que tenerlas todas aparte. Yo me imagino, o sea, por comportamiento del pez podría apostar a que sí se podrían tener varias parejas en un mismo sistema. Deberían porque en el mar hay presencia de cardúmenes. Sí. Sí, al ser un pez de cardumen, me imagino que esa es una de las características de ellos, que se protegen como grupo. Entonces no creo que vaya a tener problemas en eso. Como para cerrar el tema, compañeros, yo por lo menos quisiera rescatar algo que para mí es uno de los pilares para tener un acuario exitoso. Y vos lo has señalado indirectamente en esta conversación, José. Si uno quiere tener éxito, ya sea con peces o corales, creo que uno debe preocuparse por tener una microfauna muy robusta. Claro. No en vano es la base de la pirámide. Es decir, en la medida en que nuestro acuario pueda tener una variedad y una robustez en fito y en zooplancton, claro, vamos a tener, creo que mucho del éxito asegurado con nuestro acuario. Y no solo me refiero por un tema de alimentación, sino también por los roles que cumplen los diferentes organismos. Un fitoplancton en la generación de oxígeno. No en vano, también el principal responsable de la producción de oxígeno en este planeta es el fitoplancton de los mares. Y el zooplancton también cumple muchas funciones, eliminando todos esos detritos que tenemos, trabajando en la parte del sustrato, que yo creo que en el próximo programa podríamos hablar del sustrato. Bueno, ahí los invito, tal vez para el siguiente programa hablamos del sustrato y no adelantar criterio ahora, pero me parece que es un éxito y que todo acuarista debería preocuparse por tener fito y zooplancton vivo especialmente. Sí, claro, me parece que es súper, bueno, primero es súper interesante para nosotros que estamos en el hobby.
Es un tema muy amplio, muy poco explotado para mí a nivel nacional, y sería súper bonito y súper interesante que más gente se preocupe, digamos, por mantener cultivos, por aprender un poco más sobre la microfauna y microalgas y demás, estudiar todo el beneficio que nos da en cuanto a calidad de agua y todo lo que podríamos ahorrarnos y generar con producir nuestros propios alimentos y tener esa cultura del alimento vivo, ¿verdad? Que es mucho mejor que el alimento comercial. Y yo creo que reconocer también, don Hernán, Juan Carlos y amigos que nos escuchan a través de Monumental, la radio de Costa Rica, el esfuerzo que hace José por ser no solamente un pionero en un área que algunos podrían pensar que es negocio, pero vemos que tiene sus retos, que tiene su dificultad, que tiene su esfuerzo, pero más allá de eso, rescatar la pasión que tenés por un hobby y por la sostenibilidad de un hobby que brinda la oportunidad de que acá en Costa Rica, así como vos lo haces, algunas otras entidades como el Parque Marino también lo hace, la reproducción de peces en cautiverio nos permite tener peces que vienen con menos estrés, más preparados para las condiciones del país, y además de eso permite darle un poco de respiro a los océanos que ya de por sí están tremendamente explotados a través de las explotaciones de corales y de especies marinas en general. Así que es aplaudirte realmente esos esfuerzos porque sabemos que a lo mejor no salen esos números a veces, ¿verdad? Financieramente hablando, pero nos dan la oportunidad de que una actividad tan noble se pueda nutrir de esfuerzos como el tuyo que haces. No, claro, muchísimas gracias y sí, ayudar al productor nacional, ¿verdad? Que es importante, y tanto al Parque Marino como a todos. Ojalá más bien se motive mucha gente a producir más y poder incrementar el mercado de peces ornamentales marinos y la producción en nuestro país, que las condiciones las tenemos. O sea, son ideales. Lo que ocupamos es gente que se aviente al agua, como dicen, y poder agrandar el mercado, y tal vez así podamos pelear por un mejor precio. ¿Ya? Sería bueno también como ubicar un poco a la gente que nos escucha sobre la dificultad del tema que estamos hablando, poniéndolos en perspectiva de qué tan difícil ha sido esto, que hasta hace muy poco tiempo se están viendo la reproducción de peces en cautiverio. Hace fácilmente 4 o 5 años no teníamos ni la mitad ni una décima parte de la variedad de peces que tenemos en reproducción ahorita. No sé si ustedes pueden ayudarme a acordarme de qué tipos de peces ahorita se están reproduciendo en cautiverio. Bueno, ahora en Magna vimos, sí, los cebrasomas, la variedad de cirujanos amarillos. La variedad de cirujanos, gracias a Dios, ha sido muy amplia. Cirujanos amarillos, azules. Las cebrasomas, bastante variedad de cirujanos. Después de ángeles, también se empezó siempre con el primero, obviamente, pero ya hay varias variedades de ángeles. Gobios, una muy buena cantidad. Creo que sí, la mayoría. Sí. Entonces, estamos hablando de peces que son muy buscados en la acuariofilia, y que lo interesante de esto es que no solo reproducen o generan técnicas de reproducción que son utilizables por la propia acuariofilia, sino también por la propia industria pesquera. Claro. Y generan oportunidades para comunidades costeras que tal vez ya no encuentran un modo de subsistencia porque no hay peces. Igual nos hemos encargado de eliminar los grandes peces de nuestros mares, y han tenido que buscar opciones alternativas, y ahí es donde surgen la gran cantidad de cooperativas y asociaciones que normalmente uno escucha de Asia, que están dedicadas a la producción de peces ornamentales y de corales. Inclusive eso me trae recuerdos de la visita que le hicimos al Parque Marino en Punta Arenas el año pasado, donde pudimos ver los sistemas de reproducción que tienen de peces dorado y de peces pargo, me parece también, ¿verdad? Que tenían, y que están desarrollando en diferentes puntos del Pacífico como una oportunidad de mantener sostenibilidad a la pesca nacional. Así que se aplauden todos estos tipos de esfuerzos, porque no son esfuerzos gratis, se necesitan recursos para hacer eso, pero gente valiente como José ha decidido hacer la diferencia. Y así que muchas gracias por estar con nosotros, y vamos a comentar algunos otros temas, don Hernán, que tenemos acá en la palestra, y amigos que nos escuchan, porque el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, como más lo conocemos como el CIMAR, envió una alerta el día de hoy. Específicamente en las aguas del Caribe se está dando la presencia de la fragata portuguesa,
Y si usted no sabe qué es la fragata portuguesa y su nombre científico, el hidroide, tampoco le suena mucho, es lo que parece mucho una medusa, ¿verdad? La gente podría decir, es que es una medusa. Pues no es una medusa, en realidad es una colonia de pólipos, como las anémonas, básicamente, y pertenece a un grupo de las anémonas, medusas y corales que se llaman cnidarios. Es como comúnmente lo conocemos como el agua mala, y se está dando presencia en las playas de el Caribe. Se dieron algunas fotos ya capturadas en Cocles particularmente, entonces están alertando a la población para que tengan muchísimo cuidado, dado que tiene muchas toxinas, se caracteriza por tener toxinas en sus tentáculos para defenderse o atrapar presas. Claro, y el cuidado que tienen que tener sobre todo los padres de familia, porque tiene un color muy bonito. Un color muy bonito. Y los niños estando en el mar podrían... Es atractivo para exactamente, dejarse llevar por ese color que tienen estos organismos. Así que hay que tener muchísimo cuidado si usted planea visitar las playas del Caribe, a tener mucho cuidado si se ve presencia de agua mala o de esta fragata portuguesa. La recomendación es no entrar al mar y tener cuidado con los animales también, que a veces nos gusta llevar al perro a estar allá en el mar con nosotros, podría ser muy peligroso. No, una reacción alérgica ya está más que probado que puede ser muy delicada para las personas sensibles. Ricardo, ¿por qué no hacemos un recuento de Canco? Venimos inaugurando el primer programa del 2019 y cerramos invitando a la audiencia en aquel 2018 a asistir a Canco en el Centro de Convenciones de Costa Rica. ¿Qué te parece si hagamos como un recuento, cómo sentimos nosotros que fue el evento, cómo lo vieron los actores que nos acompañaron, la academia, las ONGs, los negocios, la asistencia, como junta directiva de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina? ¿Cuál fue nuestro sabor de boca del evento? Sí, don Hernán, el 2 de diciembre, para los amigos que nos escuchan, el 2 de diciembre del año pasado tuvimos en el Centro de Convenciones de Costa Rica, CAMCO, que básicamente es la conferencia o convención de acuaristas marinos de Costa Rica, donde yo podría calcular que, y me corrige don Hernán si me equivoco, cerca de 43, 44 participantes. Correcto. Diferentes entidades, tanto gubernamental, academia, empresa comercios, empresarios, aficionados, se dieron lugar en el centro de convenciones, en donde yo creo que nos quedamos un poco cortos con respecto al espacio, porque quisimos tomar un par de salones que por cierto, el trabajo de la gente del Centro de Convenciones fue magnífico, todas las facilidades que nos dieron, una gran felicitación a ellos por esa joya arquitectónica que tenemos acá en el país y que estamos seguros que va a asegurar mucho éxito en todo tipo de convenciones que se hacen allá. Pudimos ubicarlos y ese domingo abrimos al público en general desde las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. Creo que pudimos tener, al menos que pudiéramos contar, cerca de 2.500 personas que se hicieron presentes en un día donde había exhibiciones de todo este tipo de entidades que les decía anteriormente, pero también tuvimos charlas de estas mismas entidades y participantes a través de todo el día. Entonces el público en general tenía la oportunidad no solamente de conocer los diferentes esfuerzos de conservación que habían o que hay y que existen en el país, los diferentes acuarios de los aficionados o comercios también podían verse ahí, y muchísimos productos en general, no solamente del hobby marino, de agua dulce, sino también tuvimos hasta plantas como bonsáis, que tuvimos un puesto donde a la gente le gustó muchísimo. Entonces los padres de familia podían hacerlo un verdadero paseo, donde los niños podían divertirse muchísimo aprendiendo con las universidades los diferentes esfuerzos. Vimos inclusive hasta restos de pez sierra que se llevaron allá en estos esfuerzos de conservación para tratar de rescatarlo en nuestros mares. Yo creo que había momentos, don Hernán, y lo digo como testigo, en el cual no se podía ni caminar en los pasillos de la gran afluencia de personas. Recuerdo tratar de ir un par de veces al puesto del parque marino, era casi imposible poder abordar a la gente, estaban abarrotados en un stand que medía a lo mejor unos 6 metros de distancia de frente, no se podía. Yo tuve la posibilidad también de compartir con mi stand, de exhibir un poco los seres vivos que tengo en mi acuario, muy similar a usted, don Hernán, y la verdad y nosotros estuvimos en el último pasillo porque habían varios pasillos y la afluencia de público era
en algunos momentos era realmente muy, muy pesada, al punto que yo no sé usted, pero yo no pude ni almorzar, ¿verdad? Yo seguí directo hasta las 6 de la tarde, pero como junta directiva de ASOCAM, que es la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, quedamos tremendamente satisfechos porque se hizo la actividad más grande a nivel centroamericano, que reunía a muchos entes de diferentes partes del hobby, pero que tuvo la oportunidad de educar al pueblo costarricense en todos estos esfuerzos de conservación y prácticas responsables. No sé, Juan Carlos, ¿vos cómo lo viste? No, primero que todo felicitarlos porque la verdad me quito el sombrero. Fue una actividad de primer mundo. Hicieron un salto impresionante del año pasado, del año antepasado, del Camco 2017 al 2018. Fue de la noche al día, un cambio total, una organización espectacular, de todo. O sea, encontramos desde productos para acuarios salados, agua dulce, seres vivos, corales, peces, absolutamente de todo. Ahí el que llegaba y no salía satisfecho estaba mal, yo creo, ¿verdad? Porque la verdad había de todo y para todos. Mira, sí, yo puedo decir que una de mis mayores satisfacciones fue el ver la cantidad de niños que llegaron al evento y tuvieron la oportunidad de tener ese contacto cercano con organismos marinos. El stand, por ejemplo, de En Busca del Pez Sierra, el stand del CIMAR, el stand del Parque Marino, el stand de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, estuvieron siempre llenos de niños que estuvieron jugando y aprendiendo tenían esfuerzos interesantes. Por ejemplo, la gente de Racing Coral Costa Rica llevó toda la estructura que ellos utilizan dentro del mar para sembrar corales, y les daban a los niños dibujitos de corales que ellos tenían, que pintaban, y algunos inclusive ponían un mensaje y los colgaban. La parte de sensibilización para mí en los niños es fundamental, porque esos niños cuando crezcan van a ser adultos responsables porque han tenido contacto con estos organismos. Si un niño no tiene un contacto con estos recursos marinos, el día de mañana ¿cómo le vamos a pedir que los quiera, que los cuide, que los proteja si nunca supieron de qué se trataba? Entonces creo que desde esa parte la asociación hizo un muy buen trabajo invitando a estas organizaciones. Y luego la otra parte que me llamó mucho la atención fue la parte de las charlas. Se empezaron charlas desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 4:30 de la tarde, charlas de media hora cada una, y ahí la gente de la Universidad Nacional, por ejemplo, hablando del problema de los microplásticos en los océanos, la gente del Parque Marino también sobre la reproducción de los organismos que están teniendo, y así sucesivamente todas las experiencias de los participantes. Yo creo que efectivamente fue un evento muy bonito en conocimiento, en paseo familiar, en aprendizaje, en disfrute, y luego que para muchos también fue ir a conocer el centro de convenciones, que es una estructura muy bonita. Pero hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, es correcto. No, y pensando en que hay que aprovecharla, creo que nos dimos un descanso de un mes, don Hernán, durante diciembre, y desde ya estamos conversando en el seno de la Junta Directiva de Camco 2019 y de que queremos seguir levantando la barra, como decía ahora Juan Carlos, de hacer un evento todavía de mayores proporciones, más excelente, de mayor información, de mayor educación, de mayor alcance para el pueblo costarricense, y ojalá que tengamos, como no lo hemos puesto de meta este año, tener visitantes internacionales que vengan a enriquecer todavía más la convención, que es lo que perseguimos, profesionalizar todavía más el hobby. Así que desde ya estamos empezando a trabajar y a programarnos. Y ojalá que las personas que nos están escuchando hayan tenido la oportunidad de acompañarnos, porque de verdad fue un evento, como decías, don Hernán y Juan Carlos, fue un evento realmente maravilloso. Mira, a mí me dio mucha satisfacción cuando terminamos el evento, llegar al stand del Parque Marino y preguntarles cómo les había ido, porque ellos trajeron peces y fitoplancton y zooplancton o rotíferos para vender, y no les quedó absolutamente nada. Además,
los Yo peces... casi no pesco. Yo lo tuve que separar. Sí. Yo unas 3-4 horas antes de que terminara el evento fui, lo aparté Sí, porque sí. definitivamente estaba agotado ya. Y eso es lo que a mí me da satisfacción porque esos recursos van a ser reinvertidos Ujú. en el propio parque y entonces uno dice, pucha, qué bien que podamos hacer estos eventos donde la gente llegue, aprenda, disfrute en familia, pero que también a su vez generemos recursos para instituciones. Sí, que apoye Correcto. la producción. Correcto, Claro. correcto. Y hacer crecer el hobby con responsabilidad. Exactamente, que eso es lo más importante en esto. Así que con esta maravillosa reflexión de lo que fue la convención de acuaristas marinos, que extendió a otros hobbies también adyacentes al acuarismo en general, nos queremos despedir en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un verdadero placer seguirle acompañando en el 2019. Gracias por abrirnos la puerta de su trabajo, de su hogar, de su automóvil, donde sea que usted nos está sintonizando. Muchísimas gracias y le invitamos a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.